Mi hijo me robaba la pensión y yo vivía contando monedas. Hay cosas que no puedes contarle a nadie, no porque no confíes en nadie, sino porque contarlas significa decir en voz alta algo que todavía no puedes creer del todo. Que tu propio hijo, el que cargaste, el que criaste, el que estuvo enfermo y tú no dormiste, el que aprendió a caminar agarrado a tu mano, el que lloró en tu hombro las primeras veces que la vida le dolió, ese hijo te estaba robando. Y antes de seguir, necesito que me respondas algo en los comentarios. ¿Alguna vez alguien de tu propia familia te ha fallado con dinero? ¿Te han escondido algo? ¿Te han quitado? ¿Te han manipulado? ¿O te han hecho sentir que estabas loca? Porque sé que no soy la única. Y a veces una guarda silencio por vergüenza, pero el silencio es lo que más los protege a ellos. Si te pasó algo parecido, cuéntamelo. Aunque sea con pocas palabras, aunque sea con un sí, me pasó. Y si conoces a alguien que esté viviendo esto, escríbelo también, porque hay muchas madres y abuelos pasando por lo mismo y no se atreven a decirlo. Cada mes, con una regularidad que ahora, mirándolo desde aquí, me parece casi metódica, casi organizada, como si hubiera una lógica en ello que yo tardé demasiado en querer ver, porque verla significaba aceptar algo para lo que ninguna madre está preparada, que el hijo al que más protegiste era el que más daño te estaba haciendo. Tengo 74 años y estuve casi 3 años contando monedas sin entender por qué no me alcanzaba. 3 años, buscando errores en mis propias cuentas, culpándome de gastar de más en cosas que no recordaba haber comprado, preguntándome si me estaba volviendo olvidadiza, si la edad me estaba afectando de maneras que no quería reconocer. Mientras mi hijo Adrián entraba a mi cuenta cada mes y sacaba lo que necesitaba, sin pedírmelo, sin decirme nada, sin que yo lo supiera. Eso es lo que voy a contarte hoy, lo que nunca le he contado completo a casi nadie. Mi pensión no es grande, nunca lo fue. Trabajé muchos años, pero en trabajos que no dejan pensiones grandes. Lo que tengo es suficiente para vivir con cuidado, con orden, sin lujos, pero suficiente, o debería serlo. El problema empezó hace como 4 años. Empecé a notar que a mitad de mes ya estaba muy justa. Antes llegaba al final del mes con algo, poco, pero algo. De repente no llegaba, me faltaba para la compra, me faltaba para los medicamentos, me faltaba para cosas que siempre había podido pagar sin pensarlo 2 veces. Revisé mis gastos, no encontraba dónde se iba el dinero. Pensé que habían subido los precios, que la inflación, que quizás yo estaba siendo menos cuidadosa de lo que creía. Me ajusté más, dejé de comprar algunas cosas. Empecé a racionarme cosas que no debería haber racionado y seguía sin alcanzar. Adrián vivía conmigo desde hacía 2 años cuando todo esto empezó. Se había separado. Necesitaba un lugar mientras se organizaba. Le dije que claro, que mi casa era su casa, que se quedara el tiempo que necesitara. Nunca me pidió que lo mantuviera. Trabajaba, tenía su sueldo, o eso me decía. Contribuía con algo a los gastos de la casa, no mucho, pero algo. Y yo pensaba que era un arreglo razonable, que en cuanto se estabilizara seguiría con su vida. Lo que no sabía era lo que estaba pasando detrás de lo que yo podía ver. Adrián tenía acceso a mi cuenta. Se lo había dado yo misma, años antes cuando tuve una operación, y necesitaba que alguien pudiera hacer gestiones por mí si era necesario. Le di acceso, le di la tarjeta adicional. Nunca la usó en ese momento o no noté que la usara, y nunca se lo quité después porque no había razón para quitárselo. Era mi hijo. ¿Para qué iba a quitarle el acceso a mi hijo? Esa pregunta que no me hice me costó 3 años, pero eso no fue lo peor. Lo peor no fue el dinero. Lo peor fueron las noches de fin de mes cuando miraba lo que quedaba en la cuenta y hacía cálculos. Si compro esto no puedo comprar lo otro. Si pago esto no llego a aquello. ¿Qué puedo dejar para después?
¿Qué no puede esperar? 74 años haciendo esos cálculos en la oscuridad de mi cuarto, con mi hijo durmiendo en la habitación de al lado, sin saber, o creyendo que no sabía, y pensando que era yo, que algo estaba fallando en mí, que me estaba volviendo torpe con el dinero, que quizás la edad me estaba jugando en contra, de maneras que no quería admitir. Esa duda sobre mí misma fue lo más cruel de todo, más que el dinero que faltaba, más que las monedas contadas, el haberme hecho dudar de mi propia cabeza. Lo descubrí por un error suyo. Un mes Adrián sacó dinero 2 veces en el mismo día. No sé por qué. Quizás porque estaba apurado, quizás porque calculó mal lo que había. Ese mes el extracto bancario llegó en papel, porque había un problema con el sistema en línea, y yo lo abrí y lo leí. Algo que hacía tiempo no hacía con detalle, y vi los movimientos. 2 retiradas el mismo día, con la tarjeta adicional. Me quedé mirando esas líneas durante mucho tiempo. Busqué una explicación. No encontré ninguna que tuviera sentido. Luego miré los meses anteriores, y empecé a ver el patrón. Una retirada cada mes, a veces 2, siempre con la tarjeta adicional. Siempre en fechas cercanas a cuando mi pensión entraba. Siempre cantidades que solas no parecían enormes, pero que sumadas en 3 años eran un número que me revolvió el estómago. Me senté en esa silla de la cocina y no me levanté en mucho tiempo. Estuve 3 días sin decirle nada, no porque no supiera qué había pasado, sino porque necesitaba estar segura de que cuando se lo dijera, iba a poder sostener la conversación sin derrumbarme. Esos 3 días fueron extraños. Lo veía en la cena. Le respondía cuando me hablaba. Funcionaba con normalidad en lo de afuera. Y por dentro cargaba algo que pesaba de una manera que nunca había sentido. No era solo el enojo, era el duelo. El duelo de algo que creías que tenías y que de repente ya no tienes de la misma manera. La imagen de tu hijo, la confianza en tu propia casa. La seguridad de que las personas que más quieres no pueden hacerte daño de esta manera. Todo eso se estaba deshaciendo en esos 3 días, en silencio, mientras él dormía en la habitación de al lado sin saber que yo ya lo sabía. Y ahí fue cuando entendí algo que no quería entender, que había señales que no quise ver. No porque fuera tonta, sino porque ver ciertas señales significa hacerte preguntas que no quieres hacerte. Las deudas que Adrián mencionaba de pasada y que nunca se resolvían del todo. Los meses en que decía que el trabajo había ido mal y que no podía contribuir a los gastos. La manera en que cambiaba de tema cuando yo hablaba de dinero. La incomodidad que yo interpretaba como vergüenza por su situación, y que quizás era otra cosa. Todo eso había estado ahí, y yo lo había visto, y lo había archivado en el cajón de las cosas que no quiero examinar demasiado, porque examinarlas significaba ir a lugares que daban miedo. Y ahora estaba en esos lugares, de todas formas, sin haberlos elegido, sin haber podido prepararme. Quiero preguntarte algo, y quiero que lo pienses de verdad. ¿Hay algo en tu vida ahora mismo que estás viendo, pero que estás eligiendo no examinar? ¿Alguna señal que archivas, porque mirarla de frente te llevaría a una conclusión que no estás lista para tener? No te lo pregunto para juzgarte, te lo pregunto porque yo lo hice durante 3 años, y el precio de no mirar fue muy alto. No siempre mirar antes salva de todo, pero a veces sí, y vale la pena intentarlo. La conversación con Adrián fue un jueves por la noche. Le pedí que se sentara. Le puse el extracto sobre la mesa. No dije nada al principio, lo dejé mirarlo. Vi el momento exacto en que entendió qué estaba pasando. Un cambio en su cara que no duró más de 2 segundos, pero que yo vi. Y luego lo vi recomponerse y empezar a hablar. Me dijo que lo iba a explicar, que había pasado por un momento muy malo, que tenía deudas que no me había contado,
que había pensado que era temporal, que lo iba a devolver. Lo escuché todo, sin interrumpir, y cuando terminó le pregunté una sola cosa. Le pregunté cuánto tiempo llevaba haciéndolo. Me dijo que unos meses. Yo tenía los extractos. Sabía que era más de 3 años. Se lo dije. Silencio. Luego bajó los ojos y no dijo nada más. Ese silencio me confirmó lo que ya sabía, pero confirmarlo no lo hizo más fácil, lo hizo más real, y lo real a veces duele más que la sospecha. Le dije varias cosas esa noche, sin gritos, porque el enojo que yo sentía era demasiado profundo para gritos. Los gritos son para los enojos que están en la superficie. Lo mío estaba en otro lugar. Le dije que lo que había hecho no era solo robarme dinero, era robarme 3 años de noches contando monedas pensando que el problema era yo, era hacerme dudar de mi propia cabeza, era quitarme medicamentos que no compré porque no llegaba, era la dignidad de una mujer de 70 años, que debería poder vivir tranquila con su pensión, y que en cambio vivía con la ansiedad constante de no llegar a fin de mes, sin entender por qué. Eso no era solo dinero, era tiempo, era salud, era paz. Cosas que a los 74 años no sobran. Adrián lloró. Me dijo que lo sentía, que no había dimensionado lo que estaba haciendo, que se había metido en algo de lo que no sabía cómo salir, y que había tomado el camino más fácil sin pensar en las consecuencias. No le dije que estaba bien, porque no estaba bien, pero tampoco le dije que no le creía, porque sí le creía que lo sentía. Sentirlo y haberlo hecho son dos cosas que pueden existir al mismo tiempo, y las dos eran verdad esa noche. Le pedí que se fuera de mi casa, no con enojo, con una calma que me sorprendió a mí misma. Le dije que necesitaba que se fuera, que no podía vivir en la misma casa que alguien que me había hecho eso durante 3 años, que necesitaba que mi casa volviera a ser un lugar seguro para mí, y que mientras él estuviera ahí, no lo sería. Adrián me preguntó si podía tener tiempo para organizarse. Le di 2 semanas. Se fue en 10 días. Lo que vino después fue difícil de maneras que no esperaba. Mis otros hijos se enteraron. Las reacciones fueron distintas. Mi hija mayor quería que lo denunciara. Mi otro hijo quería que lo perdonara y que siguiéramos como si nada. Y yo estaba en el medio de esas dos posiciones, intentando encontrar la mía, que no era ninguna de las dos exactamente. No lo denuncié. Esa fue mi decisión y no se la impongo a nadie. Cada situación es distinta, cada persona tiene sus razones. Las mías fueron estas, que denunciarlo no me devolvía el dinero, que no me devolvía los 3 años, que no me devolvía las noches, y que añadir un proceso legal a todo lo que ya cargaba me iba a costar más de lo que podía pagar en ese momento. No lo denuncié, pero le dejé muy claro que lo que había hecho tenía un nombre, y que ese nombre no desaparecía por no aparecer en ningún papel oficial. Le quité el acceso a la cuenta ese mismo día, cambié las claves, cancelé la tarjeta adicional, cosas que debería haber hecho mucho antes. No porque no confiara en mis hijos en general, sino porque aprendí algo que nadie debería tener que aprender a los 74 años, pero que vale la pena saber, que el acceso que das con amor puede usarse sin amor, que protegerte no es desconfiar de tu familia, es cuidar lo que es tuyo, con la misma responsabilidad con que lo construiste. Los meses siguientes fueron extraños. Adrián llamaba cada semanas o 2 semanas. Conversaciones breves, incómodas, llenas de lo que no se decía. Yo contestaba, no siempre, pero contestaba, porque cortarlo del todo tampoco era lo que yo sentía que debía hacer. Era mi hijo. Con todo lo que había hecho, seguía siendo mi hijo. Y eso también es una verdad que existe al mismo tiempo que el daño. Las dos verdades juntas, sin que una cancele a la otra. Hay algo que quiero decirte, algo que ojalá alguien me hubiera dicho a mí antes. Si algo en tus cuentas no cuadra, míralo. No asumas que es tu error. No asumas que es la edad. No asumas que te estás volviendo torpe o descuidada.
Mira los extractos, mira los movimientos, pregunta lo que necesites preguntar, porque a veces lo que parece un problema tuyo es un problema que alguien más te está creando, y cuanto antes lo veas, menos tiempo pierdes, menos noches contando monedas, menos dudas sobre tu propia cabeza, menos daño silencioso acumulándose en un lugar donde nadie lo ve. Tengo 74 años y hoy mi cuenta es mía, solo mía. Llego a fin de mes, con cuidado, con orden, pero llego. Y eso que parece pequeño para alguien que nunca tuvo que contar monedas es enorme para mí, porque sé lo que fue no llegar, sé lo que costó, sé las noches que duró, y sé que no quiero volver a ese lugar, por nadie, por ningún amor, por ninguna lealtad, que no me traten con la misma lealtad. Con Adrián la relación sigue siendo complicada, no rota del todo, pero diferente, con una distancia que quizás siempre esté ahí, no como castigo, como consecuencia, que es diferente. El castigo lo impones tú, la consecuencia la crea el daño, y yo no tengo que administrar esa consecuencia, solo vivir con ella, y dejar que él también viva con la suya. A veces no es que tu hijo sea malo, es que tenía un problema demasiado grande para él y tomó el camino más fácil, el camino que pasaba por ti, por tu dinero, por tu confianza, por tu tendencia a buscarte el error a ti misma antes de buscárselo a los demás. No te mereces eso, ninguna madre se lo merece. Y reconocerlo no significa que lo quieras menos, significa que también te quieres a ti, lo suficiente para no seguir contando monedas en silencio, mientras alguien que debería cuidarte hace exactamente lo contrario. Cuídate tú, si hace falta, antes que nadie.